Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Me da gusto que haya niños, que haya jovencitos, que haya adultos y que haya jóvenes con juventud acumulada desde hace mucho tiempo, para no decirles un poquito viejitos, que sonaría un poquito mal. Jóvenes con juventud acumulada. Porque este evangelio, de alguna manera, para los niños como que no es, porque no lo van a entender. Para los jóvenes, porque dicen: ¿por qué me tiene que pasar lo mismo? Lo mismo de siempre. Lo que no quiero es lo que me pasa. Y el joven grita y se rebela contra sí mismo. El viejo dice: ya, siempre lo mismo. Y el viejito y la viejita dicen: ¿te acuerdas? Era lo mismo cuando éramos jóvenes. Nos pasa lo mismo. Y algún quizá anciano diga: pero si ya hace mucho que me propuse que esto no me tenía que pasar, ¿por qué me sigue pasando? Bueno, para consuelo de todos, Jesucristo nos da la respuesta. Y nos dice Jesucristo: es bueno que convivan la buena semilla y la cizaña juntos toda la vida. Jesús dice: hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando Jesús nos está explicando con esta parábola que la cizaña Él no la plantó, nos está diciendo que nosotros somos buena semilla y que el mal no es nuestro, pero convive con nosotros y va a convivir toda la vida. El niño todavía no se entera de esto, pero nosotros ya nos enteramos que convivimos con el mal, y el mal está a nuestro lado. Y el mal también está dentro de nosotros muchas veces, porque no es lo que viene de fuera lo que daña al hombre, sino lo que viene de dentro, nos dice Jesús. Pero esto ustedes lo miran desde otro lado. Ustedes pueden decir: sí, es verdad que el mal convive conmigo, porque tengo estas piernas y esta artritis, y para no decir tantas cosas, esta viejitis que me acompaña, que tengo que estar soportando todos mis achaques. Si solo son achaques del cuerpo, no te preocupes. Pero ¿y si fueran achaques del alma? Entonces sí empieza a preocuparte. Eso quiere decir no solo que el mal convive contigo, sino que ya se te metió. Y los achaques del alma pues pueden ser tu orgullo, tu soberbia, o pueden ser el que tu alma ya se haya dejado de llevar por la pereza, la comodidad. Y en vez de tu alma arrastrar y mover, es tu alma la arrastrada y la movida por algo que tú dices que no quieres, pero que lo has ido permitiendo. Y de alguna manera, ahí ya el mal ya hizo nido en tu alma, en vez de que nada más conviva ahí a tu lado. Cuando Jesús entonces nos dice que el mal y el bien les toca convivir juntos hasta el tiempo de la cosecha, ¿qué nos está diciendo? Tengamos paciencia, no seamos intolerantes con el mal, simplemente dejémoslo ahí en su sitio. Y podemos ser intolerantes con el mal, porque el mal puede estar en nosotros y podemos ser intolerantes. ¿Por qué este orgullo no logro quitármelo?
en vez de analizar por qué el orgullo se me mete para poderlo quitar. Y me puedo volver nada más intolerante. O me puedo volver intolerante con el hijo que vive con la fulana y encima mi esposa no lo quiere echar y los tenemos en casa. Y me puedo volver intolerante con un mal que está en mi casa. Pero eso no quiere decir que no puedo comulgar. Como a veces podemos decir, es que yo tengo a mi hijo arrejuntadito con la otra y están en mi casa porque mi esposa no los quiere echar y pues no puedo comulgar. Pues el pecado de tu hijo es el de él. Te toca ser padre, aunque no aceptes el pecado de tus hijos, pero te toca ser tolerante, porque la manera como podrías rescatarlo. Si te vuelves intolerante, a lo mejor ya no lo vas a rescatar nunca. Pero además Cristo no solo nos dice que nos toca convivir con el mal, sino de alguna manera cuando nos dice tengamos paciencia, nos está advirtiendo de ya lo que nos dijo en otra parte, que nos dijo, nos toca vivir con el mal, pero nos toca enseñar cómo vivir con el mal. ¿Nos toca qué? Nos toca enseñar a que nuestros hijos aprendan a convivir con el mal y aprendan a vencerlo. Y aquí es donde viene, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros enseñamos a nuestros hijos qué hacer, casi siempre enseñamos qué hacer. Les enseñamos también muchas de las veces con el ejemplo. Y con eso a veces pensamos que ya somos buenos padres. Y eso no es lo único que tenemos que hacer. Si el mal está ahí y convive con el bien, a nuestros hijos no les tenemos que engañar y crearlos en una burbujita. Porque si los creamos en una burbujita, cuando les toca salir a la realidad, no van a saber cómo vencer el mal. Si nos ven hacer cosas buenas, están aprendiendo de nosotros a hacer cosas buenas. Y eso está bien. Si nos oyen enseñarles qué hacer, pues estamos bien. Si nos oyen enseñarles cómo hacerlo, está bien. Y probablemente estamos todos aquí en esta situación. Pero a veces nos preguntamos, ¿qué pasó? Mi hijo ya no anda por buen camino. ¿Qué pasó? Y a veces nos empezamos a echar la culpa de cosas que ni siquiera tenemos nosotros culpabilidad. Puede ser que nos pasó eso con nuestro hijo, porque nuestro hijo cuando llega a su edad, pues ya decide él, y si él decide ir por otro camino diferente del que aprendió, es un problema de él. Me dolerá a mí que soy papá y mamá, porque pues no tengo corazón de piedra. Me dolerá y me seguirá doliendo quizá toda la vida que él esté desorientado, pero toda la vida que él quiso desorientarse es culpa solo de él. Pero sí podemos hacernos una pregunta, porque ahí puede a lo mejor estar el problema. Les enseñamos por qué hay que hacer las cosas, no solo cómo, no solo que se las hagamos, no solo que vean ejemplo, sino además que sepan por qué. Y tu hijo cuando tiene 12 o 13 o 14 o 15 o 16 o 17 años, depende cuándo le llegue la edad de los porqués, porque hay un tiempo, cada uno lo tiene, en que le llega la edad de los porqués y dice, ¿por qué tengo que hacerlo? A veces lo dice en sentido rebelde. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Todos tenemos esa palabra. ¿Por qué? Puede ser, ¿por qué papá lo tengo que hacer? O puede ser, ¿por qué siempre a mí? Tú entiendes que no es siempre una actitud rebelde. Es simplemente, quieren saber por qué. Y si tú le respondes, pues porque soy tu papá, entonces espérate que cuando él tenga más bigote, él te va a decir, pues ahora yo no lo hago, y te va a decir por qué, y te va a decir porque soy tu hijo. En cierta manera te va a decir, mira, es que me parezco y soy igual a ti y estoy haciendo lo mismo que tú, porque soy tu hijo, y porque tengo más pantalones que tú, y porque tengo más fuerza que tú. Pero no debes decir eso porque soy tu papá. ¿Por qué le tengo que obedecer a mi papá? Me lo preguntan a mí. Yo les digo, si tú nada más le obedeces a tu papá porque es tu papá, no está bien. Mejor pregúntale a tu papá por qué es que te está mandando eso. Y si tu papá te dice porque soy tu papá, tú puedes decirle, papá, esa razón no me basta. Yo ya sé que eres mi papá. Ya llevo muchos años contigo. Espero que no me hayas engañado. Yo te creo que tú eres mi papá, pero no me basta esa razón. Hay razones para todo. No las razones de autoridad son las válidas, sino las razones de razón. Y todas las razones existen para cada cosa.
Cuando tú les das razones, los estás preparando para la vida, para que cuando tú ya no estés junto a ellos, ellos se sepan defender y sepan por qué hacer las cosas. Pero además Jesús nos dice que también, mientras está la cizaña conviviendo, es decir, el mal conviviendo con el bien, necesitamos vigilar. Eso nos lo dice en otra parte. Les enseñamos a nuestros hijos a vigilar, es decir, a estar atentos ante los peligros, o más bien los asustamos frente a los peligros. Tenemos que enseñarles a vigilar. Vigilar significa, hijo, si vas caminando por ahí y el hijo tiene el peligro de caer, tú le dices, no vayas por ahí, que no vayas por ahí, que no vayas por ahí, le dices tú. Y cuando ya se cayó le dices, ya ves, Dios te castigó. En vez de decirle, ¿ves? ¿Por qué no miraste? Tenías que haber mirado. Si ahí decía peligro, obra en construcción, y tú te metiste donde no debías, ahí estaba el aviso. Es normal que te cayeras, no es que Dios te castigó, es que tú no usaste la cabeza, hijo. Y si además de que se cayó, tú eres tan inteligente que porque empieza el niño a llorar, tú le pegas una buena mondada, un buen golpe, y además le dices, para que llores con razón, no le estás enseñando. Entonces es importante enseñar a vigilar, a mirar y observar qué es lo que hay que hacer y dónde el peligro está, y no hay que andarse metiendo en el peligro. Y aún avisando, puede uno caer. Por eso Jesús nos dice la otra cosa, que es oren. Solitos no pueden vencer el peligro ni el mal. Oren, defiéndanse agarrándose de la mano de Papá Dios. Pero además Jesús dice que la semilla no solo es buena, es decir, nos está diciendo, ustedes son buenos, yo no planto cosas malas. Si ustedes son buenos, entonces quiere decir que no le tenemos que echar la culpa a Dios de que haya cosas malas que nos pasan. Debemos echar a nosotros la culpa de que aceptamos que el mal hiciera en nosotros nido y nos dejamos llevar por el mal. En todo momento el mal está atacándonos. ¿Por qué? Porque desde el inicio de toda la historia del mundo es así. No crean que nada más les pasó a ustedes, que ustedes están pero muy mal. Inclusive llegamos a decir, el mundo, qué mal está, ¿verdad? Y se nos olvida que el mundo está bien mal desde el inicio de la creación. Analicemos toda la Sagrada Escritura. ¿Y qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura desde sus primeras páginas? Nos enseña que a Adán, nuestros primeros padres desde el inicio, convivieron con la cizaña. Y además, Papá Dios se los advirtió, cuidadito con el árbol. No era manzano, Cuidadito con el árbol. Atentos, que el mal está ahí. Y el árbol, ni siquiera le hacían caso. Pero vino la serpiente y les dijo, ese árbol es así, es asá. Nosotros decimos que era un manzano. En la Biblia no dice que era un manzano. Si a mí me tocara estar y ser Adán, yo creo que hubiera preferido que fuera un mamey. Pero no vamos a discutir sobre qué tipo de árbol era. Era simplemente una prohibición. Y Papá Dios les dijo, de ese árbol no pueden comer. Pero la serpiente les dijo, si ustedes comen de ese árbol, serán como dioses. Ya les puso la tentación, se los puso bien bonito. Y además no solo se los puso bien bonito, sino les puso una imagen de Dios muy diferente de la que es. Es que Él no quiere que coman de ese árbol, porque si ustedes comen serán como Él. Ya ven, ya está poniendo a Dios como celosito, como tirano, como creador, pero que no busca nuestro bien, que nos ata, nos humilla. Esa era la imagen que estaba poniendo el demonio sobre Dios. Y después que eso pasó, Dios dijo, pondré enemistad entre ti, se lo dijo a la serpiente, y entre la mujer, entre tu descendencia, es decir, todos los que somos hijos del demonio o queremos serlo, y la descendencia de la mujer, que somos todos también los que queremos ser descendencia de la mujer. ¿Quién es esa mujer?
La Virgen Santísima, que desde el inicio de la historia está predicho que será la Madre de Dios, y de los que queremos ser hijos de ella, vamos a estar defendidos del mal para siempre. Ella te pisará la cabeza, te la aplastará mientras tú querrás morderle el calcañar. Eso es lo que le dice Dios a la serpiente. Entre ti y la Virgen hay enemistad perpetua. Entonces de aquí se deduce que siendo nosotros semilla buena, ¿cómo nos tocará ser y continuar siendo semilla buena? Agarraditos de la Virgen. Ahí tenemos nuestra seguridad, porque ella le pisará la cabeza cada vez que intente hacernos daño. Lo importantísimo es no solo que sepamos el camino, no solo que sepamos cómo, no solo que sepamos por qué, sino que también no se nos meta el orgullo y sigamos siendo hijos. Es interesante que muchos de ustedes ya no tienen mamá. Pero que no les pase un peligro o se den un golpe y la primera palabra que dicen en medio del golpe y la caída, mamá, si no está, ya se murió, no va a venir a ayudarte. ¿Por qué la invocas? La invocas porque tu mamá, así lo crees, la tienes en el corazón, la tienes en la boca, la tienes en la mente. Es la única que va a dar la vida por ti y te va a rescatar. Entonces, si tú cuando estás en peligro espiritual, tú también dices, Virgen Santísima de Guadalupe, ayúdame. Madre Purísima, conserva limpio mi corazón. Auxiliadora de los afligidos, consuélame. Ayuda de los cristianos, protégeme. Y ahí están todas las letanías, que las pueden ustedes usar en cualquier momento, conforme quieran. Pero si ustedes prefieren, San Juditas, protégeme. Pero también pueden decirle a San Juditas, oye, a ti te quiero, pero dile a la Virgen que me eche una mano. Si así vamos, les aseguro que al tiempo de la cosecha, ¿qué va a pasar? Que la cizaña simplemente estuvo aquí siempre a mi lado, pero nunca me hizo daño. Y que Dios la va a mandar al fuego, que es a donde le corresponde, y a mí me va a mandar a donde tienen derecho a estar las almas fieles que perseveraron aún viviendo en medio del peligro. Para eso, para vivir en medio del peligro y poderme encontrar con el abrazo definitivo del Padre, me toca ser perseverante. Y para también encontrarme a mis hijos allá, me toca enseñarles a ser perseverantes en su lucha contra el mal. ¿Verdad que no somos así? ¿Verdad que, aunque esto está bien claro, no estamos del todo libres de la caída? Entonces Jesús nos dice, no es de los que nunca caen, que es el reino de los cielos, sino el reino de los cielos es de los que cayendo se levantan. No lo dice así Jesús, más que yo se los digo para que me entiendan. Lo dice de otra manera, de los que perseveran es el reino de los cielos, no de los perfectos. Jamás en toda la Biblia ustedes van a encontrar la frase, el reino de los cielos es para los perfectos. El reino de los cielos es para los que luchando día con día y levantándose después de cada caída, permanecen en la lucha. ¿No les parece consolador esto? Como diciendo, ay Padre, pues si nos la pone tan facilito, pues yo creo que sí me toca a mí ir al cielo, porque algunos de ustedes se están preparando más bien para el infierno, porque dicen, no, yo al cielo no voy. Y algunas mujeres a veces le dicen a su marido, oye, tú al cielo no vas a ir. Así le dijo una señora, al cielo no vas a ir. ¿Cómo que no? Y la mujer le respondió, pues no has hecho ninguna obra buena, ni al paso que vas y cómo se te ve, yo creo que no vas a hacer ninguna buena. Y entonces le respondió el esposo, no he hecho ninguna obra buena. ¿Y qué te parece el haberme casado contigo? ¿Eso no es una obra buena? Bueno, para los maridos que tienen esa pena, dicen que sufren con la mujer, esa ya es obra buena, llévenla con paciencia para que terminen los dos juntos y no uno vaya por un lado y otro para otro. Y de esa manera esté nuestra lucha firmada por Dios en el libro de la vida. Amén.